¿por qué los precios no aumentan de forma predecible? Por ejemplo, si la cantidad de dinero en circulación aumenta un 10%, ¿por qué los precios no aumentan un 10% de forma predecible y sostenida? Para responder esta pregunta, primero tenemos que analizar cómo se mide la inflación. El dato más utilizado es el índice de precios al consumidor, o IPC. Sin embargo, este índice tiene muchos problemas y su existencia en sí es una contradicción. Primer problema, el IPC no contiene la mayoría de bienes y servicios de la economía. Por ejemplo, casas, commodities, o sea, bienes con poco procesamiento como madera o metales, acciones, artículos de lujo y escasos, entre otros. Si la inflación es el incremento sostenido de precios en el tiempo de los bienes y servicios de la economía, entonces el IPC no sirve para esta definición, debido a que los precios de la economía deberían incluir los bienes mencionados antes, ya que son parte de la economía. Y esto es muy grave. Utilicemos a los Estados Unidos como ejemplo, ya que es un país con relativa baja inflación. El IPC de los Estados Unidos a momento de grabar este video está en 7,9%, lo cual ya es muy elevado. De hecho, una inflación de precios así puede devaluar tus ahorros por la mitad en menos de una década, lo cual completamente destruye el proceso de acumulación de capital, y acumular capital es lo que últimamente hace progresar a la sociedad. Esto explicaría por qué en muchas métricas Estados Unidos es cada día más pobre para muchos. Si quieren que haga un video hablando sobre la economía de los Estados Unidos y sus problemas inflacionarios, por favor decime en los comentarios. Recuerden, las casas y muchas otras cosas no están incluidas en el IPC. La casa es probablemente el bien más importante que uno puede adquirir. Veamos cuánto se devaluó el dólar en términos de casas en los Estados Unidos. En el año 2020, el precio medio de una casa era de $336.950. Y en el año 2021, ese precio aumentó a $392.925, o sea, un incremento del 16,61%. Eso es casi el doble de lo que marca el IPC. Como se imaginarán, incluir a las casas en los cálculos haría que el IPC suba. Es muy conveniente que el Estado decida no hacerlo. Su excusa es creer que las casas son un bien financiero, lo cual es un sinsentido. Segundo problema, sesgo de sustitución. El IPC está conformado por bienes que al subir de precio pueden ser sustituidos. Por ejemplo, si cierto corte de carne sube mucho de precio y la gente tiende a reemplazarlo por carne procesada, dicho corte será eliminado del IPC o su importancia será reducida. De esta forma, el incremento del precio de ciertos bienes tiene un menor impacto en el IPC. Imaginemos que un kilo de un corte de carne de cerdo está a $10 y luego aumenta a $20. Eso sería una inflación de precio del 100%. Sin embargo, la gente al ver ese aumento de precio decide comprar carne procesada para hamburguesas, la cual en el mismo periodo de tiempo únicamente aumentó un 50%. Los expertos a cargo del IPC, al ver este comportamiento por parte del consumidor, proceden a eliminar el corte de carne de cerdo y reemplazarlo por la carne procesada para hamburguesas, dejando un número de mucho menor impacto en el IPC. Tercer problema, contracción de bienes o shrinkflation. Cuando hay devaluación monetaria, muchas empresas reducen la calidad o cantidad de un bien en particular. Por ejemplo, un paquete de cereales con 500 gramos de cereal a $10 puede contraerse a 450 gramos de cereal el próximo mes y mantener el mismo precio de $10. Esto en el IPC es reflejado como un incremento del 0%. Este efecto es casi imposible de calcular por muchísimas variables, por lo tanto, su cuantificación no se refleja. Y como se podrán imaginar, a pesar de que el IPC muestra números bajos, nuestra capacidad de comprar productos de calidad se reduce en el tiempo. Cuarto problema, ponderación y constantes cambios de la canasta. Este es el peor problema del IPC. Todos los bienes de este índice son puestos en una lista y se le asigna un número de forma arbitraria a cada bien. Este proceso se lo conoce como ponderación. Estos números asignados vienen a representar qué tan importantes son estos productos para los consumidores según la opinión de los matemáticos haciendo el índice.
Los números asignados a los productos se los refiere como peso. Para que todos entendamos, el proceso de ponderación es algo que todos nosotros experimentamos en la escuela. Por ejemplo, si el profesor dice, esta tarea representa el 70% de la nota final del trimestre, eso significa que ese 70% es el peso de la tarea, y el proceso de asignarle ese peso se lo llama proceso de ponderación. Cuando un bien tiene un número o peso más elevado, significa que según los expertos que calculan el IPC, ese bien es más importante para la gente. Como ya pueden imaginarse, ponerle un número a la importancia subjetiva de los consumidores a un producto es algo arbitrario e imposible de cuantificar. Para entender bien esto, vamos a ver cómo se calcula el IPC utilizando un ejemplo muy simple. En este ejemplo no utilizaremos ponderación, o sea, pesos subjetivos de importancia, así que va a ser muy fácil de entender. Imaginen que la economía se compone de dos bienes, pan y arroz. Es una economía muy simple y estamos tratando de medir la inflación en el transcurso de 3 años. Para hacerlo necesitamos utilizar el año de referencia o base. Lógicamente ese será el primer año. Así podremos ver cuánta inflación hay en el segundo y el tercer año. En el primer año, un kilo de pan cuesta $10 y un kilo de arroz cuesta $20. Lo que se debe hacer es sumar el precio del pan al precio del arroz. En total da $30. 30 es el precio de la canasta base. Base porque es el primer año. Y el valor de la canasta es de 100. 100 es el valor que siempre se le debe dar al año base. No se confundan con este número, es únicamente una herramienta matemática. En el segundo año vemos que el pan aumentó a $20 por kilo y el arroz aumentó a 30. Ahora tenemos que calcular el precio de la canasta del segundo año. Esto se hace sumando los $20 del pan con los 30 del arroz. En total da $50. El precio de la canasta del segundo año debe dividirse por el precio de la canasta del año base. No se pierdan, esto es muy simple. El resultado es de 1,66. Y esto debe multiplicarse por el valor del año base, o sea, 100. En total da 166,66. Este número es el valor del segundo año. Ahora todo lo que hay que hacer es ver el incremento del año base con respecto al valor del segundo año. De 100 a 166,66 hay un incremento de 66,66%. Este número es la inflación de ese segundo año. En el tercer año aplicamos toda la misma matemática ya explicada. Recuerden, siempre dividiendo por los números del año base. Vemos que el pan aumentó a $35 por kilo y el arroz a 50 por kilo. En total, luego de hacer las cuentas, obtenemos una inflación de 183,32%. Muy bien, ya entendiendo esto vamos a calcular la inflación de nuevo, pero esta vez con ponderación, o sea, agregándole pesos de importancia a los bienes. Este ejemplo será exactamente el mismo que el anterior. La única diferencia es que el pan va a tener un aumento de precio más dramático en el tiempo. Podemos ver que del primer al segundo año, el pan subió de 10 a $50 por kilo. Y en el tercer año, ya su precio está a $75 por kilo, algo mucho más dramático que en el primer ejemplo. El precio del arroz, en cambio, va a aumentar de la misma forma que aumentó en el primer ejemplo. Es lógico pensar que en este segundo escenario la inflación debería ser más elevada, pero los expertos que calculan el IPC no estarían de acuerdo. Vamos a ponerle peso a los bienes. El arroz será un 95% importante y el pan será un 5% importante. ¿Por qué? Porque los expertos así lo dicen. Lo que se debe hacer para calcular el precio base es multiplicar el precio del bien por su importancia. Como podemos ver acá, $10 el kilo de pan se debe multiplicar por 5%, o sea, 0,05, y eso se lo debe sumar al precio del arroz multiplicado por su importancia, o sea, 95% o 0,95. En total da que el precio de la canasta base es de 19,50 y el valor es de 100. Recuerden que el valor siempre debe ser de 100 en el año base. En el segundo año vemos que el pan aumentó a $50 por kilo y el arroz, al igual que en el ejemplo anterior, únicamente aumentó a 30. Utilizando las matemáticas ya explicadas, vemos que en total la inflación del segundo año es de 58,97%, mientras que el segundo año del ejemplo anterior tenía una inflación del 66,66%. La inflación de este segundo ejemplo es menor a pesar de que estamos gastando más dinero para comprar exactamente los mismos productos.
Si vemos el tercer año, la diferencia es aún más dramática. Acá el pan subió a $75 por kilo, una locura. Y el arroz, al igual que en el ejemplo anterior, subió a 50 por kilo. A pesar de que estamos gastando mucho más dinero para tener lo mismo, gracias a que el pan tiene una importancia muy baja, su impacto en el IPC es más débil. Y en total da una inflación de 162,32%. Mientras que en el ejemplo anterior, gastando menos dinero, el IPC mostraba una inflación más elevada, de 183,32%. Los expertos que calculan el IPC tienden a darle más importancia a los bienes que tienen precios más bajos y menos importancia a los bienes que tienen precios más altos. Por ejemplo, el Banco Central de la India incluye cassettes de BCR en sus cálculos del IPC. Esto es delirante. En este video estamos analizando el caso de los Estados Unidos, pero es muy interesante ver este gráfico del Reino Unido, el cual muestra los diferentes pesos de importancia para diferentes categorías de bienes y servicios. Acá podemos ver que, por ejemplo, la salud tiene un peso de importancia del 2%, mientras que la recreación y la cultura tienen un peso de importancia del 12%. La educación tiene un peso de importancia del 2%, mientras que los restaurantes y los hoteles tienen una importancia del 10%. Es una locura que la recreación y la cultura importen más que, por ejemplo, la comida, la ropa, la educación y la salud. En cada país que se utilice el IPC, el problema es exactamente el mismo. En el caso de Estados Unidos, en este gráfico podemos ver de color azul al IPC, que estuvo creciendo aproximadamente un 2 o 3% al año. Pero después podemos ver la evolución de precios de otros bienes, como las cuotas estudiantiles para universidades, la educación en general, el cuidado médico del niño, gastos de salud generales, electricidad, comida, la renta, etc. Estuvieron subiendo mucho más que el IPC en el transcurso de 2 décadas. También podemos ver cómo el software, los juguetes, los televisores y otros artículos de producción tecnológica masiva estuvieron bajando de precio gracias al progreso tecnológico. Uno lamentablemente tiene que enterarse que las cosas que están bajando de precio tienen una ponderación, o sea, importancia, más elevada que las cosas que están subiendo de precio. Esto hace que el IPC se mantenga en números artificialmente bajos. Y un IPC con números bajos le permite a un político incrementar el gasto. Después de todo, según ellos, la inflación está bajo control. El IPC ni siquiera es un índice que se mantiene estable en el tiempo. Los productos que conforman el IPC cambian todo el tiempo. También cambian las ponderaciones. Absolutamente nada es fijo. Imagínense tratar de medir la evolución de la temperatura en el tiempo en cierta región, pero que el termómetro todo el tiempo cambie. Sería imposible tener una unidad estable y ver su evolución en el tiempo. Básicamente, es un sinsentido. Otro problema de este proceso es decidir qué hacer con los cambios en la calidad. Por ejemplo, ¿qué se hace cuando Apple presenta un iPhone nuevo y mejorado al mismo precio que la versión anterior? Para lidiar con esto, los expertos del gobierno aumentan sistemáticamente los pesos de los bienes que están bajando de precio y reducen los pesos de las cosas que están subiendo de precio. Si la calidad de un bien sube, los expertos reducen convenientemente el precio del bien. Estos tipos de ajustes no parecen justos para la mayoría de personas normales. Si estás comiendo más fideos ramen y menos chuletas de cerdo, no es lógico sentirse cómodo con el hecho de que el IPC se mantiene dentro del rango objetivo de la Reserva Federal, el cual es de un 2%. Además, bajo este sistema de ajustes, cada vez que los empresarios e ingenieros presentan mejores productos para los consumidores a precios más bajos y de una mayor calidad, la Reserva Federal y los políticos se atribuyen el mérito a sí mismos de mantener la inflación bajo control. Quinto problema, el IPC no representa a nadie. Este problema es el más sencillo de entender. Los bienes del índice del IPC no son consumidos de forma exacta por nadie. La inflación que cada uno de nosotros experimenta es diferente y única. La inflación sufrida por un carpintero que compra madera y gasta mucho en energía no es la misma que sufre un programador que trabaja desde su casa. No consumen los mismos bienes y no los consumen en las mismas cantidades. Conclusión. El motivo por el cual los precios no aumentan de forma predecible con el aumento de dinero en circulación es porque la economía es una red increíblemente compleja. Cada bien y servicio tiene detrás una estructura productiva con millones de variables, y cada individuo tiene diferentes objetivos y medios a su disposición, los cuales causan millones de diferentes efectos en la economía.
Según Ludwig von Mises, la inflación deberá ser calculada con la única métrica realmente cuantificable y objetiva, o sea, el incremento de la base monetaria. Esto es correcto porque la inflación es un fenómeno únicamente monetario. Y además, la devaluación de la moneda es incuantificable porque muchos factores diferentes e imposibles de conocer o calcular terminan afectando el precio final de un bien. Los exponentes del Instituto Mises, quienes son los mejores economistas del mundo y figuras liberales más reconocidas, están de acuerdo con esta definición. La inflación debería ser el incremento de la base monetaria y no de precios. Sin embargo, muchos economistas pragmáticos seguirán creyendo que la inflación es el incremento de precios y que el IPC es su representación, lo cual, como ya expliqué, es un sinsentido. El incremento de precios es el resultado de la inflación de la base monetaria. Si un bien no aumenta de precio, pero hubo inflación monetaria, o sea, que se emitió dinero, incluso en ese contexto hubo devaluación. Por ejemplo, una empresa que fabrica autos y los vende a $10.000 cada uno, decide hacer una gran inversión en maquinaria y mano de obra. Ahora pueden fabricar el mismo auto a un menor costo, más rápido, y venderlo de forma redituable a, por ejemplo, $8.000. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo hubo inflación de la base monetaria y muchos precios aumentaron en diferentes magnitudes. La empresa que fabrica autos ahora tiene que pagar sueldos más altos, debe gastar más en electricidad, transporte y muchas cosas más. Por lo tanto, deciden dejar el precio de su nuevo auto, cuya construcción es más eficiente, a $10.000 la unidad. En el IPC, esto se refleja como un 0%, pero todos podemos deducir que ahí hubo devaluación, porque de no haber existido emisión monetaria, el auto hubiera sido vendido a $8.000. Entonces, con la nueva definición de inflación siendo el incremento de la base monetaria, nos encontramos que previo a la pandemia, la inflación del dólar americano a lo largo de los años es de más de un 12% anual y post pandemia llegó a un 80%. Aproximadamente 2 de cada 3 dólares en circulación hoy en día fueron creados en el último año. Aún está por verse cómo esto se reflejará en los precios, pero definitivamente no será bueno. Otra forma de medir la inflación y su impacto de forma más precisa es creando tu propio IPC personal, sin ponderación arbitraria. Podés armar tu propia lista de bienes y servicios que sean importantes para vos, que planees consumir en el futuro o que ya estés consumiendo. Luego de crear esta canasta personal, podés empezar a investigar la evolución en el tiempo de los precios de cada bien y servicio que pusiste en la canasta. El resultado promedio final revelará de forma mucho más precisa cuánto se devaluó tu dinero. Agradecería mucho tu apoyo económico en Patreon, en donde podrás estar en directo contacto conmigo y también votar para futuros videos. Muy bien, ya es el final del video. Si te gustó, por favor dale like, comenta y muy importante, que actives la campanita de notificaciones. Eso me ayuda muchísimo. Hazlo por el gato en cap.